Muy buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos de este su espacio Periodismo y Sociedad. Programa abierto, horizontal, que tratamos temas de actualidad y que se transmite por Cinevisión, Canal 19, en todos los cables de la República Dominicana y allende de los mares para la diáspora, para las personas que quieren ver un buen programa a través de plataformas como YouTube, Instagram, Facebook, etcétera. Con nosotros, don Andrés Licho Mato. ¿Cómo está? Vaya, don Isidro, saludos. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Espero Gracias que haya pasado un fin de semana bastante productivo, alegre y feliz. Así vamos. Vamos a darle las gracias a Dios, que siempre nos permite estar aquí un día más en este esfuerzo colectivo de ustedes y nosotros para construir un país mejor, pero para todos. Eso es lo que hacemos en esa parte. Quiero saludar algo que dijo el señor presidente Luis Abinader ayer en la semanal. Un dato que para mí fue de sorpresa, porque era desconocido para mí. Y ustedes saben que en el inicio de su gobierno, después de una lucha tenaz, después de una gran batalla, de demostrarle a los organismos de aviación aérea internacional que nosotros estábamos preparados ya para que nos den los permisos y la libertad de gerenciar nuestras líneas aéreas y de participar en mercados aéreos que ya nos estaban vedados desde hace 15 o 20 años. Ayer el presidente hizo un anuncio muy halagüeño y dijo que después de la apertura, como dice, apertura del cielo o la política de cielo abierto, la República Dominicana ha logrado 365 nuevas franquicias, líneas aéreas. Y eso es bastante productivo, bastante positivo. Más de 20 son dominicanos. O sea, no sabía que teníamos tantas líneas aéreas dominicanas. Es decir, pero del hecho de que hayan 300 que ya estén llegando aquí, europeas, de Medio Oriente, norteamericanos, suramericanos, etc. Y dice que es el segundo país de América Latina con la mayor cantidad de relaciones de líneas aéreas, decía el presidente. Y esto dice él que le ha, no sé si que le ha producido, que le genera, que se proyecta en el sector 15.000 millones de dólares para el sector. Todas esas líneas aéreas pagan impuestos y todos los pasajeros, por todos, la mayoría, paga impuestos y el país se beneficia de esas líneas aéreas. Pero también, si eso está amarrado con lo que yo digo, la buena diplomacia dominicana, que también está muy activa, lo vimos aquí con el cacao, lo hemos visto con diversos productos agropecuarios orgánicos en Europa, con una diplomacia agresiva que vive buscando nichos, logrando nichos para esos productos. Si esa diplomacia se encarga de dinamizar esos mercados para los productos nacionales, por ejemplo, el huevo es un producto de primera calidad, el huevo dominicano para el Caribe, Cuba, las islas del Caribe, como Guadalupe, como
Curazao, etcétera, las islas del Caricó, los huevos nuestros son privilegios. Entonces, así puede haber muchos productos que nosotros podemos tener. Me está diciendo ayer una señora que hasta la hierbabuena dominicana tiene mercado internacional. Las hojas de guanábana dominicanas se están vendiendo en el exterior. La pulpa de guanábana y de mango tienen un mercado especial. Y el nicho de los aguacates, que ha caído un poco, pero que tuvo que ver mucho con algo que pasó, me dicen, creo que fue en Estados Unidos. Es decir, que esa noticia de la apertura de cielo abierto, como dice el presidente, nos ha dado bastantes resultados y nos proyecta dar muchos resultados. Felicitar primero al presidente que ha tenido esa línea, esa política, y a los que han ejecutado esa política de cielo abierto en la República Dominicana. Eso es muy importante porque el tema de la política de cielos abiertos dinamiza todo el turismo particularmente, fundamentalmente el turismo, pero también todo lo que es la carga comercial, la carga aérea. Hoy en día parece mentira. Es impresionante la cantidad de bienes de consumo, bienes, lo que llaman commodity, todas estas cosas. Correcto. Se transporta a través de los sistemas de aviación. Y República Dominicana se orienta hacia dos grandes ejes, entre varios, pero hay dos grandes ejes. Uno es el turismo y el otro es convertirse, ¿cómo que le dicen? Un hub turístico, un hub de comercio, en que sea un centro distribuidor de mercancía para todo el Caribe e incluso para Sudamérica. Lo que fue en buena parte Colón en Panamá durante muchos años. Hace mucho que se está luchando por eso. Sí. Por ser nosotros una isla estratégica en el tránsito. Muy cerca de los Estados Unidos y muy cerca de Sudamérica. Entonces los países asiáticos vienen por aquí, sí, también, y usar Dominicana como un almacén. Como un almacén, como un centro de distribución. Exacto. Y porque no es lo mismo llevar 100 toneladas o una tonelada de productos X a un país, a Colombia, por decir, y después otro a Venezuela y otro a Brasil, etcétera, que trae 100 toneladas y depositarlas aquí y aquí se distribuye, inclusive por vía aérea. Correcto, correcto. Entonces, y le da beneficio al país. Claro, entonces yo creo que los países se van especializando. Eso no significa que se va a olvidar la agricultura ni se va a olvidar sectores de la manufactura, en absoluto. Pero se van especializando y la especialización de República Dominicana se orienta hacia el turismo, hacia este tipo de comercio y hacia las zonas francas que han tenido un buen desarrollo y ha aumentado de manera importante la exportación de productos, lo cual ha permitido que en este mundo que está ondulante con crisis, que la economía dominicana se mantenga con un nivel de crecimiento sobre el 2%, que frente a la situación global no es mala, todo lo contrario. Bueno. Nada, ¿tiene otro comentario? Si no, vamos a una pausa. Vámonos a la pausa, luego venimos con la pincelada y luego tenemos tiempo para hacer comentarios. Ok. Cuando hablamos de una guerra, sobre todo en nuestras guerras de independencia, la restauración, etcétera, poco pensamos en el gobierno del sector republicano. Por ejemplo, en la guerra de la restauración existieron gobiernos. Uno usualmente piensa que el jefe del ejército es prácticamente el jefe del gobierno, etcétera. Y eso ocurre en muchos países, cierto. Pero en el caso dominicano no fue así. La restauración generó su propia forma de gobierno y tuvo varios gobiernos durante los años de la guerra.
Y eso es lo que te indica que había un sentido de republicanidad, un sentido de participación, y se generaron asambleas constitutivas que dieron forma a esos gobiernos, incluso nombraron ministerios, etc. Vamos a ver este video que nos va a ilustrar un poco sobre los gobiernos que se sucedieron durante la Guerra de la Restauración por el lado republicano. Veamos. Los gobiernos dominicanos durante la Guerra Restauradora. Saludos. El 16 de agosto de 1863, un grupo de patriotas liderados por Santiago Rodríguez, entre otros, izaron la bandera tricolor en el Cerro de Capotillo y proclamaron la restauración de la República, iniciando la Guerra de la Restauración. Sublime que año tras año los dominicanos celebramos con actos patrióticos en honor a un pueblo decidido a luchar por su soberanía. Ahora bien, a medida que avanzaba la guerra, se formaron gobiernos provisionales restauradores, particularmente en la ciudad de Santiago. José Antonio Salcedo, conocido como Pepillo, fue el primer presidente del gobierno restaurador de la República Dominicana, instalado en Santiago el 14 de septiembre de 1863 durante la precitada guerra. El propósito de este gobierno era dirigir la lucha para restaurar la independencia y la soberanía de la República Dominicana. Fue un gobierno efímero, ya que es derrocado el 10 de octubre de 1864 y Salcedo fusilado el día 15 del mismo mes. En octubre, tras la caída de Salcedo, se organiza el nuevo gobierno. Como presidente se designa a Gaspar Polanco, vicepresidente Ulises Francisco Espaillat. Ministros fueron Silverio del Monte y Grullón, del Interior, Rafael Leiva y el general Pablo Puyol, de Hacienda, el general Pedro Puriel y el coronel Candelario Oquendo, de Guerra y Marina, y el general Rodríguez Objío, de Relaciones Exteriores. Este gobierno aplicó algunas medidas políticas, como fueron la organización del sistema judicial, se abrieron escuelas primarias, se establecieron municipios, alcaldías, entre otras. Se controló la emisión monetaria y se instituyó un empréstito público, emitiendo bonos por una cantidad de 150,000 pesos al 5% anual. También se iniciaron negociaciones con algunos países de Europa para que se reconociera la independencia dominicana y se prosiguieron las que se habían iniciado con España por medio del cónsul inglés Teodoro Stanley Henniques y que habían fracasado. Volvían ahora a tratar de la desocupación de las tropas y del canje de prisioneros, pero una conspiración contra el gobierno hizo que se malograran las negociaciones. Desde diciembre de 1864 se empezó a ver que la independencia era posible, así que se dinamizó la política interna entre los restauradores. El 25 de enero de 1865 se nombró una nueva Junta Central bajo la presidencia de Benigno Filomeno Rojas y Gregorio Luperón como vicepresidente. Pero la renuncia del primero llevó a Gregorio Luperón a la presidencia. Durante su gobierno se dictaron medidas principalmente de carácter económico, rebajas en los derechos de exportación e importación, lo que suponía beneficios para la burguesía comercial agraria y urbana que, junto a la clase media y al campesinado, era la base de la revolución restauradora de la que el presidente buscaba el apoyo. En política se le dio vigor a la Constitución de Moca de 1858, hasta que se convocase una convención nacional. La antes dicha convención nacional se reunió y eligió presidente a Pedro Antonio Pimentel, que el 25 de mayo inauguró el gobierno quedando compuesto por José del Carmen Reynoso, quien ocupó la cartera de Interior y Policía, Vicente Morel de Justicia e Instrucción Pública, el general nacionalizado dominicano Teodoro Stanley Henniques, la de Hacienda, Comercio y Relaciones Exteriores, y el general Pedro Gregorio Martínez, la de Guerra y Marina. Por las mismas fechas, España decidió abandonar la isla, iniciándose negociaciones para la evacuación de las tropas españolas. La evacuación del ejército español terminó el mes de julio,
El día 11 de julio, la ciudad de Santo Domingo, último bastión español, firmaba el acta de adhesión a la causa restauradora. Ya con este hecho jurídico y con la situación más tranquila, el pueblo dominicano recuperaba su libertad tras una larga lucha que realmente comenzó en 1821. Es cuanto: salud, fuerza y unión. Bien, regresamos con ustedes y este momento lo quiero aprovechar para externar un agradecimiento, una expresión de alta gratitud, de regocijo, lo que significó para mí un reconocimiento especial que me hicieran ayer, no, el domingo, los amigos, vecinos del ensanche Simón Bolívar y del ensanche Capotillo, residentes en los Estados Unidos. Se reunieron el domingo en un centro deportivo, como lo hacen todos los años. Esto fue sinceramente asombroso, maravilloso. Me llenaron más de orgullo haber dedicado gran parte de mi vida al desarrollo, al crecimiento y a la cercanía con la gente de ese barrio. Me honraron nueva vez con este reconocimiento, todo el apoyo. Yo quiero agradecerle a todo el equipo que planteó que a unanimidad se me hiciera el reconocimiento a mí. Fui de manera especial para recibir eso nada más, regresé de una vez, pero repito que me llené de orgullo. Tengo algunas imágenes, no todas se podrán poner, pero puse lo que yo entendía que era esencial, que están ahí. Repito, ahí vi gente que tenía 20 y 30 años que yo no lo veía porque se habían ido a Estados Unidos, pero tenían ese aprecio, y yo con ellos, con ese aprecio, que de verdad me siento orgulloso. Y mi familia, agradeciéndole todo a Dios que nos hayan permitido recibir este reconocimiento en Nueva York. Los dominicanos del Simón Bolívar y Capotillo se reunieron para este evento. Ahí se fue gente de todo, de New Orleans, de Boston, de Cleveland, de Pittsburgh, dominicanos residentes en Estados Unidos. Ahí me encontré ahí con más de 20 alumnos, exalumnos, que ya ustedes saben. Tiene en una secuencia de video, Humberto, vamos a ver si la colocamos para ver esta reseña. De hoy vamos a reconocer a un profesor, a un político, a un ejemplo, una persona que cuando cogió la curul como diputado en Simón Bolívar, no se mudó de Simón Bolívar, se quedó viviendo ahí con nosotros. Y para nosotros es un elemento importante reconocer a una figura de la categoría de Andrés Matos Ayalicho. Un aplauso para él. Fue diputado del Congreso de la República Dominicana. Venga por aquí, Licho. El aplauso que se sienta fuerte para Andrés Matos Licho, un defensor del barrio, un hombre que le ha aportado y le sigue aportando a nuestra gran comunidad. Así que el reconocimiento vaya por ahí para nuestro diputado, para nuestro político, para nuestro querido profesor Andrés Matos Licho, un gran político. De verdad hacer este reconocimiento. La comunidad está muy identificada con este reconocimiento. Su presencia le suma bastante este encuentro y esperamos que sea muchas veces más que significa su presencia aquí con nosotros. Bien. Okay. Reconocimiento a Andrés Matos, cariñosamente Licho. Su influencia ha sido fundamental para
soy yo, mi familia. Yo estoy aquí por lo que significa este reconocimiento. Ustedes saben que estoy recuperándome de una muy peligrosa enfermedad que contraje. Y hasta antes de anoche le decía a Tony que yo no iba a venir. Pero esto representa tanto que mi familia me dijo, hay que hacer lo posible porque usted venga. Y aunque tengamos que orientar a la disposición del médico, usted va a venir a este lado. Y hasta de anoche en la madrugada, mis hijas que están aquí, me compraron, me mandaron ese pasaje para que yo esté obligado aquí. Soy yo que se siente honrado del Simón Bolívar, donde residí por 52 años, donde llegué desde que me puse a vender maní, a limpiar zapatos, a ir al mercado para vender duras, a trabajar muchísimas cosas, a estudiar, pero sin el apoyo que me dio o que me dieron el barrio Simón Bolívar y el barrio Capotillo, yo no hubiese llegado donde llegué, ni hubiese hecho las cosas que hice por esos barrios, porque las hice porque los barrios me empujaron, me impulsaron, me cargaron para llegar donde yo llegué. Aquí hay un grupo que gracias, aquí hay muchos con los que trabajamos en los clubes culturales, Sergio, Tony y otros grupos con los que trabajamos en la parte que tiene que ver con la política. Nosotros, lo más importante, te queremos, tú eres el mejor. Yo sé que soy ustedes. Y yo les digo a ustedes que lo que soy se lo debo al barrio Simón Bolívar y se lo debo al barrio Capotillo, a la escuela, al liceo, a la Salle, donde me honraron con impartir docencia ahí. Muchas gracias, y esto está en el corazón de mi familia y en mi propio corazón. Muchas gracias por la honra. Bueno, puede bajar ya. Bueno, eso fue de verdad un acto que me sacó un chin de lágrimas. Fue muy difícil. Pero yo se lo agradezco a todos esos dominicanos que estuvieron ahí. De verdad que no lo esperaba, y cuando me avisaron que yo era el reconocido, pues con mucho gusto. Y gracias, Tony, a todos, a Tony porque es el coordinador general, pero a todos los que estuvieron ahí, toda esa gente que me mostró ese afecto. Vamos a una pausa y venimos después de esta pausa. Bien, regresamos con ustedes después de estas emotivas secciones que hemos tenido. Don Isidro tenía un tema que tenía que ver con Bolivia. Sí, las elecciones que fueron hace pocos días en Bolivia. En Bolivia hay un sistema parecido al nuestro de segunda vuelta. Si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más un voto. Y efectivamente eso ocurrió. Pero se dieron ciertos detalles que son interesantes colocarlos sobre la mesa y al menos analizarlo brevemente, ¿no? Uno de ellos es que el expresidente Evo Morales, que por razones constitucionales no pudo ser candidato nuevamente, recordemos que la Constitución boliviana prohíbe la reelección más de 2 periodos. Y aunque él intentó, y por la vía de una sentencia del Tribunal Constitucional, primero intentó modificar la Constitución con un referéndum que lo perdió, el pueblo dijo que no, y luego intentó invalidar esa decisión del referéndum y de la Constitución mediante una sentencia del Tribunal Constitucional que sí lo logró, pero eso generó una serie de vericuetos legales, y demandas y contrademandas, que terminó con que
quedó inhabilitado el señor Evo Morales. Entonces él llamó al voto nulo, y obtuvo alrededor de un 15% de los votos nulos que se le pueden atribuir al señor Morales, porque los votos nulos sumaron 19%, pero usualmente en Bolivia hay un 5% de votos nulos. Pero aumentó un 20 casi. Aumentó un 14%. O sea que podríamos decir que hay una influencia de Evo Morales de un 14, un 15%. Pero esos resultados presentaron una sorpresa a eso iba. Muy importante, que es bueno analizarla. A eso iba, pero quise hacer la introducción de Evo Morales porque los últimos 20 años de la política boliviana están influenciadas por él. Y han girado en torno a Evo Morales. Lo cierto es que se presentaron un grupo de varios candidatos y en las elecciones estaban dando como favorito a Jorge Quiroga, que ya ha sido presidente, fue presidente de la República. Jorge Quiroga, que también su abuelo fue... No, el abuelo de Rodrigo Paz fue el presidente, Paz Zamora. Jorge Quiroga fue presidente, él. Y volvió. Y era el favorito. Era el favorito junto con Samuel Doria, que es un representante del liberalismo. Ambos son representantes del liberalismo. Los tres que llegaron de los tres primeros lugares representan el liberalismo. Pero el caso de Rodrigo Paz es interesante. Rodrigo Paz es un senador de la República, no es un elemento desconocido. Se presentó en la campaña electoral, ahí tenemos los resultados. Se presentó en la campaña electoral y hasta un mes antes de las elecciones tenía un 3-4% en las encuestas. ¿Un mes antes? Un mes antes, y estaba de quinto lugar, detrás de Quiroga, detrás de Doria, detrás inclusive del candidato oficial del MAS, que es el partido de Evo Morales, Andrónico Rodríguez, que sacó el 8%. Estaba detrás de todos ellos, tenía 3-4 puntos en las encuestas. Y en un mes hubo una voltereta. Una de las razones que los analistas le dan es que en Bolivia hay un influencer que tiene mucha influencia, y valga la cacofonía, un señor que llaman el Capitán Lara, un ex oficial de la policía, que tiene una serie de programas en YouTube, TikTok, etcétera, que es muy agresivo contra la corrupción y es muy agresivo contra el tema de la delincuencia en Bolivia. Al parecer los niveles de violencia, de asesinatos, de robos, de delincuencia han subido mucho, y las denuncias de corrupción con el gobierno del movimiento al socialismo, del movimiento del señor Evo Morales, han sido escandalosos. Este señor Lara tomó de la mano a Rodrigo Paz y lo comenzó a apoyar. Y comenzó a subir... El Capitán Lara. El Capitán Lara. Y comenzó a subir, al punto que llegó de 3-4 puntos al 32%. ¿Cómo? En la primera vuelta. En la primera vuelta. Y ya el que llegó de tercero, el señor Samuel Doria, que sacó 19.20%, él anunció que lo iba a apoyar en la segunda vuelta. O sea que matemáticamente da la impresión de que va a ganar. Él va a ganar las elecciones de pasar de 3-4% a 32% y a ganar las elecciones. ¿Qué significa esto? El hartazgo de la sociedad. Cierto que Rodrigo Pero el Paz, senador debe tener, este señor debe tener algún perfil, claro, en el que el pueblo también... Claro, él es un senador, quizás lo más probable es que tiene una hoja de vida respetable, tiene una conducta que lo avala y tiene un accionar en el Senado que lo identifica. Pero fíjese que al principio yo le dije que los tres primeros eran liberales. Tuto Quiroga es archineoliberal. Inclusive está en contra de mantener a Bolivia en el Mercosur, sino abrir la frontera, rebajar los aranceles, totalmente. El que llegó de tercero también.
El señor Rodrigo Paz no. Rodrigo Paz dice que hay que mantener un control de la economía para proteger los bienes bolivianos, la industria boliviana, que hay que mantener un sistema de aranceles que le dé protección a la generación de manufactura y a la generación de productos bolivianos. Correcto. Entonces, aunque él es de tendencia también liberal, él plantea una tesis bien interesante. Bolivia es un estado descentralizado en teoría, pero el presupuesto del gobierno nacional se concentra en un 85% en el poder nacional, en el poder ejecutivo. Él plantea de que el presupuesto tiene que reducirse a 50-50. 50% para el poder ejecutivo nacional y 50% para los entes descentralizados. Entre los entes descentralizados están las universidades, están los municipios, están las gobernaciones y están los entes. Justicia. Sí, todos los entes descentralizados. Entonces, es una visión distinta. ¿Qué busca la descentralización? Por principio. No sé cuál es exactamente la idea del señor Paz con respecto a la descentralización, pero la descentralización lo que busca, por principio, es acercar el poder al ciudadano. Busca los centros de toma de decisiones. Empoderar los gobiernos locales descentralizados. Claro, descentralizar los centros de toma de decisión al ciudadano. ¿A través de qué? A través de los municipios, fortaleciendo los municipios. Los municipios se fortalecen por la vía legal, asignándole competencia y asignándole la posibilidad de obtener recursos propios y asignándole recursos nacionales. Pero eso prendió y obtuvo el 32%. O sea, yo lo que vengo a pensar, que no solamente fue el apoyo del señor Capitán Lara. No, de una política bastante nacionalista dentro de la democracia liberal. Claro, él es un tipo liberal, pero él sabe que no puede imponer a rajatabla un sistema. ¿Qué es lo que le está pasando? Para eso tendría que modificar la Constitución. Es posible, habría que revisar los parámetros legales de Bolivia, ¿no? No sé si la ley de descentralización que ellos tengan. Bolivia tiene una serie de cosas interesantes. Entre la ley de los partidos políticos tiene todo un capítulo contra el transfugismo, por ejemplo. Tiene todo un capítulo para evitar el transfugismo entre los partidos. Cosas como esas tiene el régimen boliviano. Pero aquí el transfugismo lo evalúan como retranca al derecho individual. Sí, es cuestión de abordar los temas desde el punto de vista de ópticas sui generis, de usos y costumbres, ¿no? Pero fíjese lo que le está pasando, por ejemplo, el caso del señor Milei en su vecina Argentina, vecina de Bolivia, que Milei ya tiene una reacción porque ha impuesto una serie de medidas que han normalizado los números macroeconómicos de Argentina. Ha logrado inclusive reducir al mínimo y hay meses que el presupuesto no tiene déficit y así sucesivamente. Pero eso ha generado una reacción en sectores de la sociedad que se han sentido agredidos, porque son sectores vulnerables y son sectores que durante muchos años... Dicen que la pobreza ha aumentado considerablemente. Claro, porque durante muchos años han vivido de unas dádivas, de unos apoyos sociales. Que contrario a lo que él quería, que era el impulso del emprendedurismo, Lo que sucede es que esos programas, don Licho y señores televidentes, esos programas neoliberales, para que prendan y se desarrollen y tengan resultados, pasan años. Y ese es el gran error de muchos neoliberales, que quieren implementar lo que llaman las operaciones shock, como si usted pasa un switch y prende y apaga una luz. Y eso no es así. Lo que está haciendo Trump. Lo que hace Trump. ¿Qué sucede? Que las personas van todos los días van al mercado. Y si hoy tú pagas una docena de huevos, por decir algo, a un precio y mañana lo tienes a un doble y después un triple, entonces es un problema. Vamos a ver cómo... ¿Cuándo son las elecciones ya? Ahora en octubre, creo que el 19 de octubre. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, porque ese fenómeno de Argentina
Y de Bolivia. Perdón, de Bolivia, que no quise decir Argentina. De Bolivia, pues, es necesario que se analice, porque realmente la política tiene unas manifestaciones que uno las puede explicar, pero que uno no las entiende mucho. Y los fenómenos están ocurriendo cada día más en Hispanoamérica. Correcto. Ocurrió en Salvador, en Argentina, ha ocurrido muchas veces en Perú, en Ecuador, Correcto. ahora en Bolivia. Vi hoy que a Lushinki, el de Perú, lo llevan preso por Bueno, pero es que en caso Perú, Odebrecht. en Perú, si tú quieres ser preso, aspira a la presidencia. Bueno, señores, gracias por la sintonía. Les damos gracias a Dios porque nos ha permitido agotar este programa con todas estas cosas que hemos difundido aquí. Mañana tenemos un compromiso con ustedes y lo vamos a desarrollar, repito, con la gracia de Dios. Isidro Toro, él no pudo estar con nosotros por dificultades, pero mañana estará aquí con nosotros. Hasta entonces, si Dios quiere.